animalitos, lo que se hace es una manipulación genética para que expresen unos canales que normalmente no expresarían, los canales que se activan con diferentes longitudes de onda. Y esos canales que se activan con diferentes longitudes de onda pues fueron descubiertos en bacterias y en algunas algas. Y eso funciona porque cuando ustedes ponen esta secuencia genética en etapas embrionarias del ratón, lo va a incorporar a sus células y bueno, este embrión de ratón lo va a incorporar a sus células y después cuando sea ya un animal completamente formado y adulto, pues esta información genética va a estar en todas sus células. Y entonces específicamente se puede manipular para que se activen en un lugar muy puntual como puede ser el hipotálamo. O sea, ahí se puede mover un láser muy chiquitito y el láser al activar estas proteínas que funcionan como canales iónicos se activan común y estos canales iónicos se abren. Pueden ser canales iónicos acá, normalmente pero generalmente son acá. ¿Qué pasa si se abren canales de calcio en una neurona? Las neuronas se despolarizan, porque ahora van a entrar un montón de cargas positivas al interior de la neurona y esto hace que esas zonas específicas en que se incide el láser se activen. Y entonces por eso pueden ver cuando se activa si el animal come y no se sacía y si la parte no. Pero no puedo ver. Pero voy a intentarlo para la próxima clase. Se los prometo, es muy divertido y es fascinante lo que hace. Bueno, hoy nos vamos a concentrar en ver este eje, hipotálamo, hipófisis adrenales. La clase pasada ya vimos que el hipotálamo secreta factores liberadores. Estos factores liberadores llevan su mensaje hasta la hipófisis y en la hipófisis secretan otras hormonas que a través del torrente sanguíneo pues van a llegar a diferentes tejidos. En este caso, ¿cuál va a ser ese eje? Pues el factor liberador de corticotropinas, es necesario que se libere en el hipotálamo, por lo tanto en la hipófisis se liberarán corticotropinas y por lo tanto en las adrenales se va a liberar cortisol. Corticotropina en realidad es una mala traducción, en realidad serían como corticotropinas, y se refiere a trófico, a factores tróficos. Los factores tróficos son los que inducen un cambio o los que inducen una respuesta. Entonces, si en el hipotálamo se sintetiza y libera el factor liberador de corticotrofinas, entonces en la hipófisis, al sintetizarse corticotrofinas, pues en el nombre viene lo que va a pasar después. Corticotrofinas, ¿no? Es un factor trófico que quiere inducir la liberación de un corticoide. En este caso, base de cortisol en adrenales. Entonces ese es el eje que vamos a revisar. ¿Y por qué ese eje es importante? Les había dicho también en la clase pasada que el cortisol es una de las hormonas que se liberan de forma circadiana. Y es una hormona que es relevante porque lo que hace es inducir metabolismo, pero del tipo catabólico, del uso de las fuentes de energía que tenga para producir la mayor cantidad de ATP que se pueda y que entonces yo pueda estar, mi organismo puede estar lo más alerta posible para lo que viene a lo largo del día. Si se acuerdan, les comentaba que el primer pico de cortisol ocurre entre las 8 y 10 de la mañana. Y hay un segundo pico un poco más pequeñito a las 3 de la tarde. Esto ocurre de manera circádica, es decir, todos los días. ¿Y qué hace que se apague este eje? ¿Qué hace que desde el hipotálamo se apague y no se siga sintetizando el cortisol a lo largo de todo el día? Bueno, pues es una retroalimentación de tipo negativa como la que veíamos la clase pasada. Una vez que se alcanza los niveles elevados de cortisol, se apaga el eje. Hay algunos eventos que hacen que ese switch no se apague. Por ejemplo, cuando estamos en la parte final del semestre, que estamos súper estresadas y estresados, ahí el switch no se apaga. O sea, le cuesta más tiempo. Y entonces, aunque tengamos niveles elevados de cortisol, el cuerpo sigue reaccionando como a esta dosis de estrés que viene del ambiente. Cuando digo el ambiente no me refiero solamente al calor o al frío, ¿no? Sino a todo lo que está generando estrés. Y el estrés no está... A ver, el estrés nos sirve pues, para estar vivos, porque reaccionamos al entorno. No solamente entendamos el estrés como lo que nos mantiene, como esa palabra de estresados que nos hace pensar en una situación en la que no estamos cómodos o cómodas, ¿no? Sino que estamos
todo el tiempo como tratando de concluir tareas, no solo eso, a eso se refiere el estrés, ¿no? O una situación que no me hace sentir pleno, sino el estrés en general lo entendemos, o biológicamente lo entendemos como una reacción al medio ambiente, cómo nuestro organismo va a reaccionar a eso, a las acciones del medio ambiente. Bueno, ¿dónde se produce el cortisol? El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales, que son riñones, porque se llaman glándulas suprarrenales, porque están en la parte superior de los riñones, y por eso se llaman suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales, la parte más interna, le decimos cortex o corteza, y justo en la parte de la corteza es donde se sintetiza el cortisol. El cortisol pertenece a un grupo de hormonas esteroides que son los glucocorticoides. ¿Qué otro glucocorticoide conocen? Se lo untan a cada rato, estoy segurísima. Dexametasona es un glucocorticoide, viene un montón de pomaditas que seguro en alguna manera les habrá recetado, y si no se las recetaron seguro también se les embarra, porque eso es muy común. Se usa mucho para el acné, ¿saben cuál trae? No me acuerdo si trae dexametasona, pero si es un corticoide. ¿Cómo? Barnicil. Todos tenemos un barnicil. Bueno, el barnicil tiene un esteroide. Entonces todos tenemos barnicil en la casa, y el barnicil tiene justamente un esteroide. Ahorita vamos a ver por qué se usan los esteroides, este tipo de esteroides, para disminuir la inflamación, la congestión, todo eso. Ya ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, entonces se sintetiza en la corteza de las glándulas suprarrenales. Por ahí aprovecho para decirles, perdón, la corteza es la parte más externa de las glándulas suprarrenales. Corteza, la cáscara de. Entonces, en la corteza, que es la parte exterior, es donde se sintetizan los glucocorticoides. La parte más interna es esta, perdón, la que denominamos médula. Esa es la parte más interna de la glándula. Y en la médula, fíjense que se sintetizan catecolaminas, epinefrina. Entonces, en la médula, catecolaminas, en la corteza, hormonas esteroides como ¿cuál? Como el cortisol. También otras hormonas esteroides como la aldosterona, que es un mineralocorticoide, como hormonas sexuales como la testosterona, y se sintetizan bajas dosis de testosterona, pero sí se sintetizan. Les comentaba que el cortisol es una hormona circadiana, es decir, que se secreta todos los días a la misma hora. Y entonces aquí les pongo una grafiquita de la liberación de cortisol. Miren, el pico máximo se da a las 8 de la mañana, pero si se fijan empieza alrededor de las 7 y hasta las 10, ¿no? O sea, porque tenemos todo este espacio de altos niveles de cortisol entre 7 y 10 de la mañana, aunque su máximo es a las 8. Después va disminuyendo, y alrededor entre las 2 de la tarde hay otro pequeño pico de cortisol, pequeñito, y después va disminuyendo, siendo, digamos, el mínimo de sus niveles de entre 10 y 12 de la noche. Ahora, la hormona que antecede al cortisol y que se sintetiza y se secreta en la hipófisis es la ACTH, la hormona de no corticotrópica, esta está acá arriba. Y entonces lo que quiero que vean es que los picos son muy similares al cortisol, que efectivamente la señal de ACTH que se está sintetizando y liberando en la hipófisis o en la pituitaria está dando justamente esta señal para que en las adrenales se libere cortisol. Una respuesta bastante inteligente. Y esto en general sucede porque este tipo de, la ACTH, ¿se acuerdan? Les ponía otro ejemplo, no la ACTH, pero hay hormonas que se unen a receptores de ciertos dominios transmembranales, y de las respuestas que provocan estos receptores de ciertos dominios transmembranales, por un lado es la liberación de calcio intracelular de las cosas del retículo endoplasmático, por un lado, y al liberarse calcio de las cosas del retículo endoplasmático, las
pero también las glándulas, las células que forman las glándulas también son células excitables, porque si no, ¿qué señal recibirían? ¿O cómo le hacen para entender que tienen que liberar un hormona? Pues la señal que ellas necesitan es una despolarización. ¿De dónde viene esa despolarización? Puede venir de la liberación de calcio de las cosas que tenemos en el retículo endoplásmico. Ahí tenemos cosas de calcio. Se abre, este calcio sale al citoplasma y eso despolariza la célula y ese es el mensaje que ella necesita para liberar la hormona que tiene contenida. Eso es por un lado. Y por otro lado, también se inducen cascadas de señalización celular que llevan a la síntesis de la hormona, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, si esto es tan inmediato, en realidad no daría tiempo de que la hormona adrenocórtico-trófica llegara a las glándulas suprarrenales, se uniera a su receptor, el receptor transdujera la señal, esta señal activara un factor de transcripción, el factor de transcripción transcribiría un gen que se tiene que traducir a la proteína está lista y entonces se libera. Eso va a pasar en 24 a 48 horas. Pero esta respuesta, si se fijan, es inmediata. Entonces, por un lado tenemos una respuesta a largo plazo que se va a encargar de incrementar la síntesis de esta hormona y la otra que se va a encargar de despolarizar para inducir la liberación, ¿no? O sea, eso es lo que hace ACTH. Por un lado puedo inducir, en este caso, fíjense, en este caso la ACTH, sí, como les dije, se une a su receptor de citoquinas transmembranales, despolariza la célula y por otro lado va a inducir la síntesis del cortisol. El cortisol, ¿sí se acuerdan? Es una hormona de tipo esteroide, es decir, que se sintetiza a partir del colesterol. Entonces no es una hormona proteica. Entonces no podría ser que se indujera la transcripción del gen del cortisol. El cortisol no tiene un gen, ¿no? Se sintetiza a partir del colesterol. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué genes sí se estarían induciendo, la expresión de estos genes sí se estarían induciendo que pudieran conllevar a un aumento de la síntesis del cortisol? ¿Qué sí podría ocurrir? ¿Qué genes podría ser? ¿Me expliqué o no? O les repito algo. A ver, fíjense, la hormona adrenocórtico-trófica se va a unir a sus receptores. Por un lado, eso va a provocar que se liberen, que se abran pozas de calcio en el retículo endoplásmico, ese calcio sale al citoplasma, entonces eso por un lado hace que se despolarice, y al despolarizarse, en este caso estas células, pues entonces eso va a provocar que se libere bueno, el cortisol, en este caso, las células de las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, las glándulas suprarrenales van a recibir a ACTH, en las glándulas suprarrenales hay receptores para ACTH, entonces lo reciben y dicen, bueno, pues esto va a conllevar a que se abran cosas de calcio intracelulares y entonces estas células se excitan de las glándulas suprarrenales y al excitarse, esa es la señal que necesitan para liberar cortisol. Eso es por un lado, pero por el otro lado, ¿cómo le van a hacer estas células para incrementar la síntesis de cortisol? ¿Cómo le hacen? Porque la ACTH también puede inducir a través de sus receptores que están en las suprarrenales que se activen factores de transcripción. Pero aquí viene mi pregunta. El cortisol no es una proteína. Entonces sí, se van a inducir factores de transcripción que van a inducir la expresión de qué genes, que obviamente no puede ser el cortisol porque el cortisol es un lípido. Pero entonces, ¿qué genes son los que podrían estar induciendo esos factores? De enzimas que participan. Muy fácil, ¿no? De enzimas que participan en la síntesis de este caso, del cortisol. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Miren, este es uno de los receptores de hormona adrenocórtico-trófica y justo lo que decía su compañero, pues no se puede inducir la síntesis del cortisol, porque es un lípido, pero se inducen justamente enzimas que participan en la síntesis del colesterol, como estas. Okay. Entonces, se une ligando a su receptor de 7 dominios transmembranales. Ese receptor de 7 dominios transmembranales, ¿se acuerdan que les
acordaba de estas proteínas que primeritas que están aquí? Bueno, pues ahí está el trímero alfa, beta, gamma. Este trímero, por unión, por activación de su receptor, se disocia en su unidad alfa y trímero beta, gamma. En este caso solo nos están explicando qué pasa con alfa. Alfa lo que hace es transducir esta serie de señales, y esta serie de señales ¿a qué nos va a llevar? A la activación de este factor de transcripción que se llama TREC. Este factor de transcripción, al activarse, pues lo que va a inducir, que dice aquí, síntesis del cortisol, ¿no? ¿Cómo le hace para inducir la síntesis del cortisol? También se induce la activación de estos factores que lo que producen, aquí dice, es esteroidogénesis, ¿no? O sea, participan en la síntesis de esteroides. ¿Qué es el cortisol? Bueno, eso es, digamos, general. ¿Qué son todas estas proteínas que están participando aquí? Miren, esta que se llama PKA es la proteína sinasa. Ya veíamos la clase pasada que hacen las sinasas, fosforilan a otras proteínas. Entonces, fíjense, esta proteína sinasa es capaz de activar a este factor de transcripción que se llama TREC. ¿Y cómo lo activa? Fosforilándolo. Él se activa a través de fosforilación. ¿Quién lo fosforila? Esta PKA. Esta PKA, ¿quién la activó? Pues la unión de la hormona adrenocorticotrópica a su receptor y activó una proteína G. Esa proteína G activó a esta PKA, que es una sinasa, activa este factor de transcripción para inducir la producción de cortisol. ¿Sí? Miren, aquí aparece este personaje que se llama AMP cíclico. El AMP cíclico es bien importante en un montón de vías de señalización. El AMP cíclico se le conoce como un segundo mensajero. El primer mensaje, ¿cuál fue? La hormona adrenocorticotrópica. Ese fue como el primer mensaje de toda esta vía de señalización. Este primer mensaje, al unirse a su receptor, va a provocar que se sintetice AMP cíclico, que ven ahí, que viene como CA1. Ese AMP cíclico ahora es un segundo mensajero que se va a encargar, en este caso, de activar a esta proteína que es PKA. Digamos que estos segundos mensajeros no son proteínas. El AMP cíclico pues, es un nucleótido, ¿no? Que tiene se llama cíclico porque se cicla. El otro segundo mensajero es el calcio, que tampoco es una proteína, es un ion. Y lo que hace tanto el AMP cíclico como el calcio es activar a otras proteínas. Bueno, eso es lo que hace la suprarrenal. Acuérdense que los receptores para esta hormona, ¿dónde están? En las suprarrenales. Las suprarrenales tienen que liberar este cortisol, sintetizar y liberar. Entonces, estos receptores están justamente en las células de las suprarrenales. ¿Vale? Ahora, acuérdense que en el hipotálamo, antes, se liberó esta hormona liberadora de corticotropinas. Entonces, en el hipotálamo se sintetiza y se libera esta CRH u hormona liberadora de corticotropinas. ¿Dónde están los receptores para esta hormona? ¿Cómo se llama el eje? Hipotálamo, hipófisis, adrenal. El hipotálamo la liberó a la CRH y entonces ¿quién tendrá receptores para CRH? La hipófisis, ¿sí o no? La pituitaria. Aquí la pregunta es, ¿cómo le va a hacer la pituitaria para sintetizar hormona adrenocorticotrópica o ACTH? Pues si se fijan otra vez, ahí hay un receptor de 7 dominos membranales, ahí hay una proteína G trimérica, esa proteína G se va a disociar en número beta gamma y su unidad alfa, que es la que ven ahí en color azul, y otra vez, ven al AMP cíclico, otra vez se va a producir AMP cíclico, y ese AMP cíclico otra vez va a afectar a PKA. PKA en la anterior les mostré que podía fosforilar a un factor de transcripción, pero miren aquí, PKA puede ir y activar a esta proteína 1, y esta proteína 2, y esta proteína 3, y esta proteína 4. Y esta es la que viaja en julio para fosforilar a otro factor de transcripción.
transcripción a otro para inducir la síntesis de hormona adenocorticosteroidea. ¿Por qué les muestro esto? Porque pueden ver que la PKA puede fosforilar una infinidad de proteínas. Una puede ser un factor de transcripción, como en la diapo anterior, pero aquí puede ser la activación de otra proteína que no es un factor de transcripción, como esta no es un factor de transcripción. Pero lo que sí puede hacer es que al activarla, esto puede inducir a una cascada, a cierta cascada de fosforilación, que a su vez conlleve al final a una activación de factor de transcripción. Pero la activación no fue directa de PKA al factor, sino hay otras proteínas en medio. Entonces, bueno, la señalización es así de fascinante, pero así de complicada. Puede ser directo o puede haber una serie de proteínas ahí en medio. Bueno, entonces ya vimos cómo en el hipotálamo se libera ACTH. Esa ACTH, esa hormona liberadora de corticotropinas tiene receptores en la pituitaria. Y entonces la pituitaria, cuando se une la hormona liberadora de corticotropinas a sus receptores, pues entonces ahora la hipófisis pituitaria va a liberar ACTH. La ACTH va a ir hasta las suprarrenales. En las suprarrenales hay receptores para esa ACTH. Y eso va a inducir la liberación de cortisol por la pituitaria. Ok, la pituitaria ya liberó cortisol. Y entonces ahora, ¿qué pasa? La pituitaria, las suprarrenales ya liberaron cortisol. Lo sintetizo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa una vez que se ha liberado el cortisol? Miren, se libera el cortisol, en este caso está representado como esteroide, y este cortisol va a llegar a prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Si bien las suprarrenales lo van a producir y lo van a liberar, el cortisol tiene receptores prácticamente en todas nuestras células. Se dice que es un receptor muy ubicuo, está en prácticamente todas nuestras células. Y el cortisol, cuando se une a su receptor, miren, ahí esteroides son todas las, están representadas todas las hormonas, esteroides, cortisol, aldosterona, progesterona, estrógenos, testosterona, todas las que se derivan a partir del cortisol. Bueno, acuérdense que todas las hormonas esteroides se liberan, son sintetizadas a partir de quién, ¿cuál es su precursor? Colesterol. Y entonces el colesterol es un lípido bien grande. ¿Se acuerdan cuántos carbonos tiene el colesterol? ¿Cuántos? A ver, no, la mitad, casi 27. Tiene 27 átomos de carbono. Está bien chocho, ¿no? Estas hormonas tienen 24, o sea, a partir del colesterol se empiezan a tener átomos de carbono y entonces las hormonas tienen 24, 22, 21, dependiendo de las hormonas. Ajá. Miren, ahí está el colesterol, que es el que tiene, son 28 átomos de carbono, y luego se van perdiendo carbono. La hormona más chiquita es el estradiol, y el estradiol tiene solo 18 átomos de carbono. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estas hormonas cuando difunden a través de la membrana? ¿Por qué les recalcaba lo del colesterol? Porque por su estructura, acuérdense que en la membrana celular pues está compuesta por esta bicapa de fosfolípidos y entonces es muy afín, bueno, no que sea muy afín, sino que todo lo que sea lipofílico va a difundir a través de ella. Entonces, estos esteroides difunden de forma fácil a través de la membrana y van a encontrar a su receptor al interior de la célula. Ya veíamos la clase pasada que este tipo de receptores pueden estar en el citoplasma de la célula o bien en el núcleo. El citoplasma de la célula. Entonces, esta hormona se une a su receptor, este receptor al unir a su hormona se va a activar. Estos receptores funcionan como factores de transcripción. También lo veíamos la clase pasada. Este tipo de receptores hormonas esteroides funcionan como factores de transcripción. Cuando unen a su ligando o a su hormona, se activa. ¿Y qué es un factor de transcripción? Pues ir
homogénea e inducir la transcripción de diferentes genes. Eso es lo que es importante. También habíamos comentado la clase pasada que estos sitios en donde se unen estos receptores que responden a este tipo de hormonas estériles se van a unir a elementos de respuesta que están en la sección, en las regiones promotoras de diferentes genes. Obviamente el receptor glucocorticoide, en este caso estamos hablando del cortisol, pues cómo se llamarán los elementos de respuesta que están en los genes que van a ser inducidos, porque el cortisol es un ácido receptor, pues elementos de respuesta glucocorticoides. Si son estrógenos, serán elementos de respuesta estrógenos. Si es progesterona, elementos de respuesta progesterona. Ajá. Bueno, pues se unen a estos elementos de respuesta y lo que se hace es inducir la transcripción de diferentes genes. En este caso, ¿qué tipo de genes se estarían induciendo? La transcripción de qué genes estarían induciendo? Miren, el cortisol y metabolismo de carbohidratos. Yo les decía, bueno, que ya se libera el cortisol durante el fase. Entonces, el aumento de la gluconeogénesis y la disminución de la utilización de glucosa por las células. Acuérdense que les dije que lo que hace esta hormona es inducir metabolismo de tipo catabólico, consumo. Entonces, ustedes dirán, bueno, y si es consumo, ¿por qué se está disminuyendo la utilización de glucosa? Si hay que usar glucosa para poner atención. Porque lo que hacen estas células es mandar prácticamente toda la glucosa, la señal del cortisol lo que hace es que la utilización de glucosa por nuestras células cese. ¿Para qué? Para que se vaya todo a formación de ácidos grasos. Cuando a partir de la glucosa formamos ácidos grasos, pues tenemos nuestras lonquis, ¿no? Y en esas lonquis pues, tenemos ahí ese repositorio de toda esa glucosa que ya normalmente no usamos y el cuerpo dice, ¿y ahora qué le hago? Ya tengo un chorro de glucógeno, ya no quiero. El hígado dice, ya glucógeno, ya no, tienes muchísimas reservas, entonces no vamos a tener glucógeno. Entonces, ¿qué hacen? Mandan la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Y entonces se sintetizan ácidos grasos y pues por eso tenemos nuestras lonquis. Y entonces, ¿se acuerdan qué vía metabólica puede usar los ácidos grasos y producir un montón de hormonas? Beta oxidación. Y son muchísimos hormonas, muchos más de lo que puedes tener por por ciclo de Krebs, que sería fosforilación oxidativa, o la propia glucólisis que produce 2 ATP. Lo manda todo a la síntesis de ácidos grasos para que después estos vayan a beta oxidación y pueda obtener un chorro de ATP. Por eso es que cesa la utilización de las vías glucolíticas y utilización de glucosa. Bueno, aumenten los niveles sanguíneos de glucosa, sí, porque la glucosa que además esté disponible, o si no hubiera glucosa disponible, se induce en el hígado y a partir del glucógeno se libere glucosa al torrente sanguíneo. Para que esa glucosa que se libere al torrente sanguíneo, sí se puede usar por glucosa. Pero es la que está como reservorio de glucógeno en el hígado. Y entonces eso que provoca que puedan aumentar los niveles de glucosa en sangre. Eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque entonces nuestro cuerpo está en un estado de alerta. O sea, todo lo que yo tengo para poder producir ATP está disponible. Y lo va a usar. Bueno, esto solamente ocurre en este caso que les voy a contar. Si el aumento es mayor al 50% por encima de los valores normales, se produce una diabetes suprarrenal. La diabetes suprarrenal es moderadamente sensible a la insulina. ¿Por qué puede pasar esto cuando se utilizan o cuando los niveles de cortisol son muy elevados por mucho tiempo? Por ejemplo, las personas que sufren un accidente en el cual el cuerpo va a tener un estrés muy fuerte, como múltiples fracturas, una quemadura, algo así, ¿no? Estamos hablando de algo realmente fuerte para nuestro organismo. Entonces esa gente está liberando cortisol por mucho tiempo, se desregula por completo el eje y el cortisol se sigue liberando porque el organismo, la señal es que, bueno,
tratamiento médico para disminuir la inflamación en muchos de estos accidentes, pues es el uso de esteroides para disminuir la robusta. También hay libertad de esteroides, digamos, de forma farmacológica, no solo de manera productiva. Y eso puede llevarnos a que esto ocurra, pero solo son en estas situaciones. Bueno, regresando al cuestionamiento o lo que les quería hacer reflexionar al principio de esta diapositiva es que el cortisol, cuando se una a sus receptores, ¿qué expresión de genes va a inducir? Pues obviamente genes que participen en la beta oxidación, obviamente genes que participen también van a inducir, por ejemplo, fíjense aquí, se disminuye la síntesis de proteína y activa su degradación proteólisis. Entonces también va a inducir genes que después se expresen y se traduzcan en enzimas de tipo proteolítico, porque lo que se quiere es degradar las proteínas para tener aminoácidos disponibles. ¿Cuál será la intención de tener aminoácidos disponibles? Los aminoácidos también los puedo llevar para formar otra biomolécula. ¿Se acuerdan? ¿Qué biomolécula puedo sintetizar a partir de aminoácidos? Está fácil. Bueno, a ver, sí, pero ese es más bien como para deshacer un poco. Mira, miren, esto les puede ayudar. No, ¿qué dice? Aminoácidos en glucosa. Ya lo sé. A ver, los aminoácidos también pueden ser fuente para producción de glucosa. La respuesta es sí. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Lo que hago es que también estos aminoácidos disponibles lo que lleva a la producción de glucosa y después esta glucosa la puede llevar a la producción de ácidos grasos. En general eso es lo que hace el cortisol en esta parte del metabolismo. Por lo tanto, aquí dice, provoca movilización de aminoácidos de tejidos extrahepáticos hasta el hígado. ¿Dónde creen que tengamos un montón de aminoácidos porque necesitamos muchas proteínas? No, los músculos tenemos un montón de proteínas. Y entonces la gente que usa, que también está bajo una terapia prolongada con esteroides, específicamente con glucocorticoides, en general tiene un físico muy particular, en donde los brazos son muy delgaditos, las piernas son muy delgaditas, porque toda la masa muscular se está yendo a producción. Se está yendo a, digamos, esas proteínas a proteólisis, a producir aminoácidos, para que esos aminoácidos se vayan a glucosa y esa glucosa se vaya a producción de ácidos grasos. Y entonces, como empiezan a tener como reservas un montón de ácidos grasos, ellos son muy delgaditos de los brazos y de las piernas, pero tienen papada, tienen la cara muy redondita, el vientre también abultado, ¿no? Porque es donde nosotros tenemos, o sea, reservamos grasa, los lugares por producción. Pero eso también son gente, como les digo, que usan terapias con esteroides muy prolongadas. Ya decíamos, ¿no? O sea, la gente que es una madura, que sufre de pero pensemos también en las personas que han tenido que ser sujetas a un implante, a un trasplante, para que el trasplante no se rechace. Se usan también un montón de dosis de este tipo de esteroides. Y entonces, pues son terapias muy prolongadas, ¿no? 6 meses al menos.
pues por eso físico de las personas que usan esteroides. También las personas que sufren alguna manera en donde su organismo no está reconociendo sus propias proteínas y lo empieza a atacar, pues también se usan un montón de esteroides para disminuir esta respuesta autoinmune. Esas personas también pueden tener etapas prolongadas con esteroides. Por ejemplo, la gente que sufre de artritis reumatoide y que está descontrolada su artritis reumatoide, pues a veces terminan usando este tipo de esteroides por un tiempo prolongado. Bueno, entonces, ¿qué hace el cortisol? Pues inducir la expresión génica de genes, en resumen, que participe en acciones catabólicas, ¿no?, para producción de energía y para producción de ácidos grasos, degradación de proteínas. ¿Y por qué dice ahí estimulación de la gluconeogénesis? Porque acuérdense que los aminoácidos no pueden pasar directamente a producción de ácidos grasos. Digamos que la dirección es aminoácidos, glucosa, ácidos grasos. Entonces, por eso se ve aumentada las vías gluconeogénicas de producción de glucosa, pero se ven disminuidas las vías glicolíticas de uso de la glucosa. Ahora, yo les decía que el cortisol se usa un montón para disminuir las respuestas inflamatorias. Por ejemplo, inhibe la producción de interleucina 1. La interleucina 1 es una citocina que se produce por células de nuestro sistema inmune, por linfocitos de nuestro sistema inmune, por macrófagos también de nuestro sistema inmune, y que lo que hace es inducir respuestas inflamatorias. La inflamación es una respuesta al estrés también. Cuando nos infectamos de algún virus o una bacteria, nos sentimos más porque estamos inflamadas o porque estamos inflamados. Y es una respuesta normal, nuestro sistema inmune se está defendiendo. El problema es cuando la inflamación ya no solo está funcionando para tratar de curarnos de ese patógeno, sino se está volviendo sostenible y nos estamos sintiendo inflamados o inflamadas todo el tiempo y se vuelve crónico y entonces eso ya pues no está funcionando, ¿no? Entonces ahí es ya cuando entra pues, el uso de antivirales o antibióticos que nos ayuden a disminuir esa carga bacteriana o viral que nuestro organismo no está produciendo. Entonces, esta interleucina 1 justamente lo que hace es inducir estas respuestas inflamatorias. Y cuando la inflamación es muy severa, pues tenemos altísimos niveles de interleucina 1. Y el cortisol es capaz de disminuir justamente la producción de estas citoquinas. Entonces, el cortisol lo que hace es evitar que el sistema inmune reaccione excesivamente ante la presencia, les decía, de un virus, una bacteria, hongos, diferentes fármacos, etcétera, y que pueda esta inflamación severa pues ya dañar a los diferentes tejidos. Les decía al principio de la clase que el cortisol es circádico y entonces se libera de forma, digamos, natural en dos puntos de nuestros días, ¿no?, en la mañana y en la tarde. Pero cuando estamos bajo una condición de estrés, se va a liberar cortisol. O sea, desde que nos pique una abeja, ahí se va a liberar cortisol. Seguramente, no sé si han escuchado de estas terapias, pero tienen un porqué. Hay unas terapias estas de medicina alternativa en donde se usan abejas. Y entonces alguien que tiene, por ejemplo, artritis reumatoide, donde tiene a las articulaciones, les ponen a la abejita para que los pique, y entonces el paciente dice, no, me sentí súper fantástica. O sea, sin ningún fármaco y tal. Bueno, en realidad, ¿qué creen que esté haciendo ese piquete de abeja en esa articulación? A ver, cuenta porque no hay dos sucesos. Aumentar la producción de cortisol. Ajá. Y después se aumenta la producción de cortisol, desinflama. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces sería tu propio cortisol el que está desinflamado. Tiene una explicación, no está mal, pero bueno, a veces ya las enfermedades están tan desarrolladas que ya no solo el cortisol que podemos producir.
Bueno, eso sí estamos hablando de una patología, pero por ejemplo, a ver, hablemos de cuando estamos igual, otra vez en fin de semestre o yo calificando un montón de cosas y que hay que entregar informes y tal. O sea, sí es una situación que nos mantiene en estrés. Y si han sido observadores, siempre que tienen después de una carga importante académica, siempre se enferman. Sí. ¿Por qué? Después de todo lo que hemos platicado, ¿por qué se enferman? Pues en realidad, un poco al revés. O sea, ¿qué pasaría si estoy estresado un montón de tiempo? Mucho cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Ajá. Y yo decía que la inflamación es importante para qué. No, para los músculos. O sea, ¿de qué nos protege la inflamación? Es una primera respuesta de nuestro organismo para. ¿Para qué? Claro, para erradicar bacterias, virus, exacto. Es normal. Si nosotros mantenemos niveles de cortisol elevados todo el tiempo, estamos disminuyendo esa respuesta. Es una respuesta fisiológica. Y entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido niveles de cortisol tan altos que llega un momento en que nos vamos a enfermar. O sea, nuestras defensas van a bajar. Y por esto se enferman. Eso es muy difícil. Y de luego ya me enfermé, y luego ya me enfermé todo. Eso pasa. Ahora, les platicaba de estas acciones del cortisol, digamos, crónicas, qué pasa cuando los niveles de cortisol se mantienen elevados mucho tiempo. También pueden tener estas otras acciones, ¿no? O sea, sobre la coagulación, el cortisol puede aumentar el número de trombocitos y disminuir el ritmo de coagulación, puede disminuir el umbral de excitación neuronal, y gastrointestinal, estimular la producción de pepsina y aumentar la acidez gástrica. Como les decía, no nos pasaría, ¿no? A menos que tuviéramos la muy mala suerte de tener una autoinmunidad, un accidente, etc. Bueno, efectos cardiovasculares del cortisol. Miren, este es importante. El cortisol es necesario para que adrenalina y noradrenalina, que son las catecolaminas, actúen sobre la reactividad vascular. Porque la adrenalina y la noradrenalina producen vasoconstricción. Esto de hipertensión todavía no le hagan caso. Esto es igual, un caso extremo. Pero vamos a poner nuestro día a día. Se libera cortisol. El cortisol, ya les dije, lo que hace es inducir reacciones de catabolismo, uso de ATP, para mantenernos alerta. Entonces esto puede ser, claro que hace que se liberen también estas catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, ¿para qué? Esto nos pone en alerta. Si nuestros vasos se contraen y aumenta ligeramente nuestra presión arterial, pues entonces cualquier cosa que esté en nuestro torrente sanguíneo, pues obviamente va a llegar de manera más eficiente a los tejidos, por ejemplo, el oxígeno. Y entonces eso también nos mantiene en un estado de alerta, de poder reaccionar con mayor velocidad. Estimula la producción de angiotensina, libera aldosterona también como hipertensa. Ya lo veremos, pero la angiotensina, esa también actúa aumentando la presión de nuestros vasos sanguíneos, se llama angio de vaso sanguíneo, tensina también aumenta la tensión de los vasos sanguíneos. Y esto provoca que se libere aldosterona. La aldosterona, ya lo hemos visto cuando dijimos ahí, se puede producir en los riñones. ¿Qué otra cosa? Aumenta la absorción tubular, ¿de dónde? De los riñones, de los túbulos, de la nefrona, la unidad funcional del riñón. A eso se refiere. De sodio y agua, y elimina potasio. ¿Y eso qué puede provocar? Hipervolemia e hipertensión, o sea, retención de agua. Pero otra vez no nos vayamos a los extremos. Estos son efectos que duran en estas pequeñas etapas del día que necesitamos estar muy bien. Entonces, ok, tenemos este cortisol, que por un lado es una hormona
pluripotente, indispensable para poder superar una enfermedad. Ahí dice crítica, pero en realidad sería cualquier enfermedad. Posee importantes efectos inmunomoduladores, ¿ya? ¿Cómo? Induce procesos catabólicos, ya vimos cómo. Es esencial para el mantenimiento del tono y la permeabilidad vascular, ya se lo decía en la diapositiva pasada, porque estimula la producción de aldosterona y la aldosterona induce la reabsorción de sodio, induce la producción de angiotensina, que también va a provocar una contracción vascular, y también adrenalina y noradrenalina, que son catecolaminas. Y también aumentar la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces, en el hipotálamo, y ahí les puse NPV. ¿Qué es NPV? Es el núcleo paraventricular. Bueno, ahí se va a liberar la hormona liberadora de corticosteroides, ¿vale? Esta va a tener receptores en la pituitaria. Este mensaje va a hacer que la pituitaria libere hormona de corticosteroides o ACTH. Esta ACTH va a actuar sobre la corteza de las glándulas suprarrenales para inducir la producción y liberación de cortisol. Cuando se alcanzan los niveles elevados de cortisol, entonces ese nivel de cortisol elevado es el que va a apagar el eje, tanto a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo. En el hipotálamo entonces va a cesar la producción de factor liberador de corticoproteínas, y en la hipófisis va a cesar la producción y liberación de ACTH. Esta es una retroalimentación de tipo negativo. Los altos niveles apagan el switch. Entonces ahí tienen, por ejemplo, un estrés. El hipotálamo lo sensa que tengo que actuar. Esto va a hacer que se libere SRH, para que la hipófisis libere SRH, para que las glándulas suprarrenales liberen cortisol, y esto pues va a tener efectos sobre nuestro metabolismo, sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema inmune. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Otra vez regresando al ejemplo de estas personas que tienen una terapia de esteroides por tiempo crónico, por tiempo muy prolongado. ¿Cuánto es un tiempo prolongado? Más de un mes. O sea, más de un mes ya, incluso más de 15 días ya consideramos que es un tiempo prolongado. Miren, esta regulación o esta retroalimentación negativa que tiene el eje ya no va a ocurrir. Entonces, la disminución simultánea de los niveles plasmáticos de transcortina, no les he hablado de ella y ahorita lo voy a hablar. Ahí dice hormona transportadora. El cortisol no anda ahí solito por nuestro torrente sanguíneo, va unido a esa proteína que se llama transcortina. Transcortina es la que lleva cargando al cortisol. En una situación de estrés prolongado, por eso dice ahí, la disminución simultánea de los niveles plasmáticos de transcortina. Si la transcortina disminuye, va a haber un montón de cortisol libre. Y si hay un montón de cortisol libre, se va a poder unir a los receptores que lo llevan. La transcortina un poco lo que hace, además de transportarlo por todo nuestro torrente sanguíneo, es no dejarlo libre todo el tiempo. Porque no todo el tiempo necesitamos cortisol, ya vimos por qué. Entonces, esta transportina, hormona transportadora, disminuye, tenemos más cortisol libre. Todas estas alteraciones conducen a la potenciación de los efectos del cortisol a nivel periférico. Y esto era lo que les decía, la retroalimentación negativa del cortisol sobre la hipófisis y el hipotálamo no se produce. Entonces el eje ya deja de funcionar. Entonces vamos a tener cortisol elevado por sí. Otra
otra cosa, también se aumenta la sensibilidad de receptores al cortisol que tenemos en cada una de nuestras células. Entonces tenemos más cortisol libre, nuestros receptores con más sensibilidad a la hormona y el eje no se apaga. Entonces todo lo que vimos se exacerba. En conclusión, aprendo a respirar. Y bueno, un resumen de lo que les explicaba sobre la utilización de la glucosa para la formación de celulosa. Intensifica la oxidación de celulosos en la célula. Entonces, a partir de ahí puedo producir un montón de ATPs por la cantidad de NADH y FADH que se forman en la glucosa, que después van a ir a la fosforilación oxidativa, a todos los procesos mitocondriales para la producción. Fomenta la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo, incrementando su concentración en el plasma. Es decir, si buscaran en estas personas que tienen terapia prolongada con cortisol, pues se encontrarían sus niveles de glucosa son elevados, pero también sus niveles de triglicéridos. Se sustituye la utilización de glucosa, como les decía, por la de ácidos grasos. Y finalmente se favorece la utilización de ácidos grasos para la obtención de se ajusta al cortisol inducir la síntesis de beta-oxidación. En cuanto a las proteínas, ya les dije que aumenta su degradación, su proteólisis, y entonces lo que les decía, en el músculo se produce hipoproteidilidad e incluso, y esto no se verifica, en la matriz ósea provoca hipocalcemia por disminución de la absorción de calcio, lo que puede conducir a osteoporosis. Entonces, una terapia prolongada de esteroides tiene unos efectos. Bueno, ¿dudas? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, a veces no. A ver, ¿qué? La de hipocalcemia que Hipocalcemia. la absorción de... ¿Por qué provocaban hipocalcemia? Eso no está mucho. Solo quédate con que provoca hipocalcemia, porque cuando veamos fijación de calcio vas a entender. Como que Por ahí les debo haber probado de ¿tienen hojita, amigas? ¿Tienen hojita? Bueno, Por favorcito. sí era real eso. Oigan, un anuncio. Lo que vas a cantar. ¿La vimos? ¿Se acuerdan que les había dicho que tenemos días de puertas abiertas en el instituto? Este va a ser el 19 de marzo, desde 9:30 de la mañana a 3 de la tarde. Quien le interese, mándeme un correo y les mando la información. Se las iba a poner aquí, pero más bien si les interesa, déjenme el correo, mándenme. ¿Quieren que les mande la información? ¿En qué consiste la jornada de puertas abiertas? Pues eso, en los laboratorios de la abrimos nuestros para que vean qué es lo que hacemos y también hay mesas de demostración.
si tienen su pantalla, su cuaderno, o sea, lo cierran. Gracias. Le bajé el brillo. Así se me ha apagado. A ver, primer pregunta. Ya cerraron sus cuadernos, ¿no? Primer pregunta. ¿A qué tipo de receptores se une la ACTH u hormona del cortisol? ¿A qué tipo de receptores se une la ACTH u hormona del cortisol? Dos. ¿A qué tipo de receptores se une el cortisol? Ahora, 3. El cortisol, fíjense bien, ¿el cortisol qué hace? ¿Induce o disminuye las vías glucolíticas? ¿Aumenta o disminuye las vías glucolíticas? O sea, la utilización de glucosa para la producción de energía. ¿Las aumenta o las disminuye? Así pueden poner una flechita arriba, una flechita hacia abajo, no tienen ni que ponerla para abajo. Y la 5, ¿cuál es la vía metabólica favorita que induce el cortisol para la producción de energía? Y se las digo mucho para la vía favorita del cortisol que se induce para la producción de energía. Tienen las 4, ¿verdad? Tienen las 4. Cortisol aumenta o Ahora el disminuye plano la de la glucosa. de aquí, ahora a la Los niveles de glucosa. a su compañero. Pero fueron 5 a la izquierda, preguntas. a la derecha. ¿Cuáles eran? Son 4. 4, ¿no? Ah, me asustó. Sí, eran 4, ¿no? Nombre. Eran 4. Sí, 4. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya son todos? No aparece. Ahora sí, ¿qué pasa? Me quedé con los mismos. No, 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 ahora toma uno y pasa otro. ¿Cómo se llamaba? Mira, era esta, la detoxicación. Ajá. Ay, perdóname. Perdón, no sé, sí, pero